Bueno, primero gracias por los claveles. Esta es la segunda vez que se sientan aquí conmigo Marta y María. La primera fue al poco tiempo de conocernos. Aún no había salido el libro. Pero lo trajimos en exclusiva. En exclusiva. Y ahora ya van por la quinta edición. Es decir, que eso ya marca una idea de que es un libro que interesa, que está articulado en el tejido social de los españoles y las españolas para recuperar parte de un tiempo donde la transmisión que se hacía estaba teñida de ignorancia forzada. Me explico. Los relatos en las familias de lo que nos había pasado, de lo que éramos, de lo que pretendíamos ser, siempre estaban teñidos de un punto de oscurantismo. Al punto de que yo misma, que no soy sospechosa de omitir o de no estar pendiente de cualquier saber, no sabía que yo había estado en un sitio que se llamaba el Patronato de Protección a la Mujer. Yo no lo sabía. Fue conocer a Marta y a María lo que me permitió ordenar mi propia vida. Y eso fue con 70 años. Hasta el punto de que si no conocemos bien nuestra propia historia, y estoy aquí contándola con mayor motivo, en la historia general, en el trabajo de los historiadores, todo lo que se construye son como retazos de saber, con cosas que se van complementando con verdades y con un punto de ficción. Pero al fin y al cabo, la verdad tiene algo de ficción, como sabemos los psicoanalistas, porque la verdad no puede ser dicha. La verdad siempre va acompañada de un relato particular que atraviesa los fantasmas de cada uno, la relación con los objetos que tenemos cada uno, y por lo tanto no existe la realidad, sino que existen tantas realidades como sujetos hay en el mundo. Es más, podríamos decir, ya que estamos en un sitio de psicoanálisis, que todos perdemos el sentido de la realidad. El otro día un colega nuestro, digo el otro día porque fue el miércoles, hablaba de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, ¿os acordáis? Y él argumentaba que el delirio psicótico es consecuencia de una pérdida del concepto de realidad subjetiva, personal. Yo le dije que sí, que es cierto, pero le transmití también que para el neurótico es lo mismo. No es que el psicótico delire y no sepa lo que dice y el neurótico sí, sino que lo que decimos los neuróticos es una historia que nos contamos a nosotros mismos y que cuando nos analizamos podemos reducirla a un axioma para saber quién somos. En ese sentido, yo voy a tratar de decir un poco quién soy. Quién soy a partir de Marta y María, porque ya os he dicho que he reconstruido mi propia realidad gracias a ellas. Un día me llama una amiga mía de hace 50 años a través de Meli y me dice que si le puede dar mi teléfono a dos periodistas jóvenes que ha escuchado en una conferencia. Y yo le digo que sí, que naturalmente, porque ella recuerda, 50 años, no son ni 10 ni 15, recuerda que una vez yo le conté que yo había sido la amenaza, o sea, que la amenaza de que nos hacían a todas las niñas de la época, de si te portas mal te llevaremos a las monjas, conmigo se había cumplido, porque la verdad que muy bien no me portaba. Yo era un rebelde, era
muy poco normativa. Por ejemplo, mi prima Maribel, la hermana de Maribel, se ponía la minifalda, pero salía de casa con la falda larga y en el ascensor se la subía para arriba. Yo no, yo directamente quería reivindicar llevar la falda corta. Para los jóvenes de hoy os parecerá una tontería como la copa de un pino, pero en los años 70 no lo era. O sea, si tú llevabas... yo a veces veo alumnas por aquí y digo, madre mía, esta estaría en el patronato seguro. Porque por el estilo personal, por el modo de vestir, de moverse o de ser. Entonces conmigo se cumplió la amenaza y me metieron en un sitio que se llamaba el Convento de Adoratrices de la calle Hernán Cortés. Para mí ahí un poco, luego si queréis cuento más porque lo que quiero es que hablen ellas, ahí un poco es simplemente el cumplimiento de una amenaza absolutamente normativa por parte de la mentalidad de la época, porque no era, mis padres eran de izquierdas, pero eso era transversal a todas las ideologías. Es decir, no importaba la ideología, ni tampoco si era rico o pobre. Abro paréntesis, la compañera que más recuerdo de Adoratrices era una chica de la burguesía valenciana que había estudiado primero de filosofía, que en aquella época implicaba ser muy moderna. Y los padres la habían metido a pocos metros de su casa, en el convento, para llevarla por el buen camino. O sea, pero también, ahora que conozco a muchísimas mujeres que han estado en estos sitios, que se llamaban colegios reformatorios, pero que en realidad era el Patronato de Protección a la Mujer. Ahora ellas os explicarán qué era eso del Patronato de Protección a la Mujer desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la historia. Bueno, lo que trato de decir es que era una cosa transversal, no tenía nada que ver, y el rasgo fundamental es que los padres perdían la patria potestad, ¿no? Y era imposible salir de allí. Yo sí salí gracias, siempre pongo 4 elementos. Salí gracias al amor de un noviete que luego fue mi marido, a la justicia a través de un abogado muy importante de la época, que era Alberto García Esteve, y a través del psicoanálisis también, porque creo que el psicoanálisis también me ha permitido no estar muy tocada por aquello, aunque sí atravesada, porque todos los seres hablantes somos atravesados por las vivencias que hemos tenido, por lo que se podría decir el trauma fundamental del ser humano. Pero ahí la dificultad no es estar traumatizada o haber tenido traumas. El problema es si uno puede o no dialectizarlos. ¿Se entiende esto que es muy importante? Si te quedas pegoteada o pegoteado a lo traumático, todo lo que hagas va a estar influido por eso. Si tú logras de alguna manera dialectizarlo, eso va a estar ahí, va a seguir, va a continuar, pero no va a interferir condicionando cada acto de tu vida. Y por eso la base de cualquier terapia adecuada para un ser humano fundamenta la posibilidad de dialectizar lo traumático. No se puede impedir que haya existido. Por ejemplo, los traumatizados de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, los traumatizados lo que vivieron en la guerra lo vivieron, o de la guerra del Vietnam, por decir algo. Eso no se puede evitar, eso ocurrió. Lo que sí se puede evitar son las consecuencias psíquicas de aquello en el sujeto. Entonces, en este momento estamos haciendo, porque claro, gracias a Marta y María he conocido a muchas más supervivientes del patronato, mujeres muy diversas entre sí,
que aunque los informes psiquiátricos de la época colocaban diagnósticos de idiota, imbécil, débil mental, oligofrénica y cosas de ese tipo, que eran las joyitas de los diagnósticos de lo eclesiástico, resulta que son mujeres inteligentísimas, enfermeras, médicos, o sea, mujeres activistas, o sea, mujeres encantadoras, listísimas. No digo que no traumatizadas, por eso he empezado por hablar de lo del trauma, por supuesto que sí, pero cada una ha tenido la posibilidad o no de dialectizarlo. Es una cosa que hablamos en psicoanálisis. Todos estamos muy rayados, bastante loquitos todos, pero hay una diferencia entre los que nos analizamos y no, que es que los que nos analizamos lo sabemos, y con eso se puede hacer algo, se pueden producir cambios. Hay mucho más. Yo estoy muy contenta de aquel encuentro, porque fue un encuentro contingente, pero un encuentro muy importante, porque gracias a Marta María, a su libro, que empecé gracias a ellas a entender, no a comprender, sino a entender, porque el comprender implica pasarlo por mi fantasma, a entender de qué se trataba la película. He conocido a gente maravillosa y que han enriquecido mi vida de muchas maneras y que me permiten dar otra vuelta incluso a mi propio análisis. Me callo ya porque charla muchísimo y os paso la palabra. Tengo que decir una cosa para que la analicéis después. No has tosido ni una vez. Ah, eso es raro, ¿eh? Es que Pilar, cuando habla del patronato, siempre tose. Mira, por hablar no le entraba la tos. Y creo que es la primera vez que lo habías hecho. En serio, para los alumnos de psicología. Es un síntoma histérico, como el de Dora, que cuando no le iba bien lo que le pasaba, tenía una tos que fue la que le llevó a ver a Freud. Un día os podemos hablar del caso de Freud. Voy a hablar yo mañana. Ah, ¿vas a hablar? Pues ala, cuéntales mi tos, que está registrada por María. Sí. Bueno, Pilar, nosotras tú ya, bueno, creo que iba a empezar a darte las gracias por invitarnos, pero creo que lo hacemos siempre que vamos contigo a un sitio, que es muchas veces que te damos las gracias por acompañarnos. Antes de hablar del patronato, lo voy a decir porque si no se me va a olvidar, sí que es verdad que tú no sabías que habías estado en el patronato, pero tu caso yo creo que es diferente al de otras mujeres, porque no lo has dicho, pero tú nunca habías ocultado que habías estado en un colegio de monjas o en un reformatorio. Toda mi familia lo supo siempre, tampoco puse no anuncio en el periódico, pero Hasta que nos conociste, que entonces ya he puesto entonces lo pusimos en muchos periódicos. el periódico. Pero creo que eso también es importante, ¿no? Como muchas mujeres que a día de hoy siguen sin saber que han estado en el patronato, en sus vidas se han basado en ocultar que han estado allí. Entonces, Hay una historia muy bonita, perdona que te corte, que nos pasó el fin de semana. ¿Estuvimos en Cullera? sí. Vale, pues estábamos en Cullera y una señora, por el grupo que estoy de supervivientes, una señora dijo que había estado escuchando con su hijo un programa de la SER donde se hablaba del patronato y que su hijo estaba muy interesado en lo que estaba escuchando, a su bola, un chaval, y que entonces se había atrevido a decir yo también estuve allí. Y no se había atrevido en 45 años, nunca lo había dicho, y era un secreto para la familia. Entonces me emociona y todo, porque me imagino que cuando dijo yo también estuve allí, a estas las conozco yo porque estoy en el mismo grupo de WhatsApp que ellas, el hijo reaccionó muy bien y le dijo, bueno, ¿por qué no nos lo has contado? Podríamos haber hablado de esto, y fue muy, vamos, a mí me parece muy bonito. Y bueno, sí, Las preguntas clásicas. sí, bueno, no pensaba hacerlas hoy porque hay mucha gente que ya nos conoce, pero bueno, Pero sí. allí por el fondo yo creo que no. Entonces hay que hacer las preguntas de examen.
Bueno, yo no sé si Y queréis... los alumnos también. Claro. O sea, que... No sé si queréis levantar la mano quienes ahora o hace un año o dos supierais que es eso del patronato. ¿Sabíais lo que era? No, yo no. ¿Tú sí? Yo no. ¿Quién eres tú? ¿Tú? ¿Eh? No, la chica de ahí atrás. Yo, sí. Andrea. Hace 2 años estuve en una charla en un sitio en Cruzaja, no sé, una charla queer de Hydra Ibis, y hablaron de la deconstrucción del género y todo esto, mencionaron el patronato de la mujer, mencionaron también lo de la casa de los dones males, que es como algo que no sé exactamente qué es eso, pero también todo relacionado con eso. También otra mujer que hoy día que veo mucho en Instagram, que contaba su testimonio porque estuvo en las audatrices. Paca Clavel. Paca Blanco. Paca Blanca. Y por Bueno, aquí bueno. detrás, que habías dicho también que sí. Justo detrás de ti habías dicho que sí. Vale. Quienes habéis dicho, no habéis dicho nada, os cambiamos la pregunta. Si os preguntamos, si hace 2 años no sabíais que era el patronato de protección a la mujer, pero si os hubiesen preguntado entonces, oye, ¿sabíais que durante el franquismo existieron, como decía Pilar, reformatorios, conventos o incluso colegios a los que llevaban o amenazaban con llevar a las niñas rebeldes, a las niñas que no se portaban bien? ¿Qué contestaríais A entonces? ver, yo soy la mayor y te diré que sí, eso se sabía. Se decía en las casas. Se sabía que a fulanito lo había de curas también, no solo estaba el patronato de la mujer, a los chicos también los mandaron a un primo mío lo mandaron a Nicole, creo, a unos curas que eran reformatorios, sí, se sabía lo de los reformatorios. Y luego, pues también se sabía los sitios donde iban las embarazadas a parir, algo de eso se sabía, porque eso sí se ha sabido siempre. Claro. Vale, entonces coincide tu relato con el nuestro, que había una amenaza de si te salías de lo normativo podía ocurrirte algo. Pero no Si te sabíamos salías que- bastante, porque si Hombre, perdona, yo no me salí nada. pues por eso te lo digo, que tú no te saliste mucho. No, bueno, yo me salí con la minifalda que Pero fumaba. yo también llevaba minifalda y mi hermana estudió filosofía, o sea que no... Bueno, tú pertenecías a una familia muy decente. Muy decente. Bueno, Que sí, nos sí. amenazaron. Y aparte, Además, yo ya iba a las monjas, o sea... no, y es- además, tú, ¿puedo hacer un chiste? Sí, yo Ellas se llaman Marta y María, pero tú sabes de Marta y María más que ellas. Sí, no, yo era una niña ranchera, una niña buena. Que decir que a mí nunca me dejé... Aparte, yo ya iba a las monjas, no como ella, que iba a las monjas. Yo fui 14 años en las monjas. Bueno, pues te libraste por una parte. No sé si eso nos empieza a sonar, pero sí que nos suena que hay fusilados, sobre todo hombres, en Paterna, que hubo cárceles de hombres y mujeres, donde sobre todo en las de mujeres también había Perdona, monjas. yo ahora voy a cortar porque no quiero polemizar. En Paterna hubo fusilados, antes y después, precisamente en Paterna. Es que a mí esto ya me da un poquito de rabia y no quiero polemizar porque antes del franquismo se fusilaba a la gente de derecha en Paterna, en el mismo sitio, ¿sabes? Fusilaron antes y los fusilaron después. Y en todos los sitios. Claro, En el pueblo. en Paterna, además es que yo en Paterna tengo testimonios de primera mano. Mi madre tenía un chalet en Benimá, talado de Paterna, y mi madre oyó, luego ya no lo tuvo, pero antes de la guerra oyó como ¿Antes de la guerra o durante la guerra? durante la guerra, si quieres, vale, porque Valencia seguramente fue durante la guerra, pero ese matiz no me lleva a ningún sitio. Sí, es un matiz, Esperanza, pero no vamos a entrar en la polémica de la guerra civil porque es otro tema. Si entramos en eso, entramos de lleno y no es el momento porque lo que queremos hablar es del patronato. Es durante la guerra, porque Sí, cuando es tú te durante la informas de lo que ha pasado en Paterna, bueno, quizás ponernos en contexto, Valencia fue la última capital republicana. Seguramente fue durante la guerra, Pero déjame que termine. Valencia fue
la última ciudad republicana, y el gobierno estaba aquí, que en la guerra seguramente pasaron muchas cosas, es precisamente de lo que se trata, que yo he empezado diciendo sobre los huecos de la memoria. He empezado diciendo por ahí que lo que no se tienen datos se construye a partir del fantasma de cada uno. Y voy a citar, para terminar con este tema, lo que dice Luis Althusser, ¿no? Que dice cualquier planteamiento ideológico tiene que ver con la articulación del imaginario con las condiciones reales de existencia del sujeto. Traducido, tú tienes una experiencia sobre paterna, otra persona tiene otra experiencia, y todas las experiencias sobre paterna forman parte de la realidad, porque no hay una realidad, existen las realidades. Las dos son, pero además en este caso no es que haya una realidad, es que pasó antes y pasó después. No, antes no, durante y después, pero no digas antes, porque entonces eso sí que no responde a la realidad. Durante la guerra, sí. Antes de la guerra no hay ninguna noticia que ocurriera, porque antes de la contienda lo que pasaba antes es que ya tenían bastante faena con intentar construir un país después de la... Por eso tomo esos vacíos, Pilar, porque creo que es muy importante y gracias Esperanza, porque en Paterna, tanto durante como después de la guerra, no tenemos los vacíos que intentaremos llenar hoy un poquito aquí sobre el patronato. Ya hay un libro del historiador Vicent Gabarda, un trabajo muy exhaustivo, muy documentado, en el que queda constancia, en un libro que se llama Els afusellaments al País Valencià, que queda constancia tanto de esos fusilamientos durante la guerra como después de la guerra. Después de la guerra no estamos hablando de una violencia durante un conflicto bélico, sino que estamos hablando de una violencia institucional. Y cuando hablamos del patronato de protección a la mujer, nos encontramos por una parte con una gran cantidad de vacíos que no hay en el caso de Paterna, que no hay en el caso del exilio, que no hay, ha costado mucho, pero que no hay en el caso, o no tanto en el caso de las prisiones, tanto masculinas como femeninas, y de unos vacíos que responden a una violencia institucional, y aquí empezamos ya a introducir conceptos, una violencia institucional que no se ejerció solo durante la dictadura franquista. Una violencia institucional que comenzó bajo ese nombre de Patronato de Protección a la Mujer en 1941, aunque luego hablaremos de esos antecedentes, porque el control y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres no es exclusiva de la dictadura, eso ya lo sabemos, y que se alargó hasta 1985. Franco había muerto hacía 10 años. La transición ya había acabado, la Constitución ya estaba aprobada. Y hasta el 85, hasta el 1 de agosto de 1985, se siguió encerrando a mujeres en esos conventos, reformatorios, colegios, por los mismos motivos que se las encerraba en la década de los 50, de los 60, de los 40. El país había avanzado en muchas cuestiones, pero se había olvidado de esas miles de niñas y adolescentes que continuaban encerradas y siendo encerradas, que no es lo mismo. Marta os hablará un poco más de cuáles eran esos motivos de internamiento, pero simplemente para que tengáis el contexto general, que era ese Patronato de Protección a la Mujer refundado en 1941. Ahí tendríamos que decir, antes de que hable Marta, de que no solo ocurrió en el franquismo, sino que ocurrió en la transición, y después de la transición los partidos políticos, incluido el PSOE, incluido el Partido Comunista, se olvidó de las mujeres. Una cosa, que es que está Paqui, creo que tiene la mano levantada, no sé si quiere intervenir, pero me da a mí que quiere intervenir justo ahora. Entonces, que lo sepamos. Este rato que quería intervenir porque habéis preguntado si teníamos conocimiento del patronato, ¿vale? Entonces, yo vengo de una familia de izquierdas, mi hermana, bueno, todos, Pilar y todo el mundo la conoce ahí, militante del Partido Comunista y luego de asociaciones vecinales, etc. Nos llevamos 12 años, pero jamás
de los jamases hemos sabido nada del patronato, porque además yo incluso cuando Pilar nos lo descubrió, que yo no tenía ni zorra idea, yo también he militado en el Partido Comunista, en la Junta Comunista, etcétera, jamás se ha hablado allí ni se ha mencionado nada relativo al patronato, pues cuando Pilar nos lo descubrió, yo fui corriendo a preguntarle a mi hermana, oye, ¿tú sabías esto? Y no tenía ni idea. Ni idea, ¿eh? Y es historiadora, ¿Qué? que tu hermana es historiadora. Sí, pero ella, bueno, a lo mejor sí que sabía algo, pero se le ha olvidado, no lo sé. No, quiero decirte Pero yo creo que no, ¿eh? que era algo por fuera de los circuitos de la investigación de la historia. Por ejemplo, tu hermana es una experta en esclavismo español en África, muy experta y una gran intelectual desde el punto de vista histórico, pero el patronato no estaba en un primer plano de la preocupación de nadie. No, pero es que era, o sea, yo creo que era totalmente desconocido, o sea, no, porque las dos hemos militado, yo he militado en la Juventud Comunista, jamás se ha mencionado eso, he militado en el Partido Comunista, jamás se ha mencionado eso, y entonces, claro, yo, hasta que tú no hablaste de ello, yo era absolutamente ignorante. Por otro lado, no me extraña nada que existieran esos centros, ¿no? O sea, no me extraña nada. Yo sí que conocía pues aquellos centros que no sé, Pilar, si tú llegaste ahí, que mi hermana sí, que iban todas las niñas de 14 o 15 años a hacer como su especie de servicio militar en Teruel, ¿no? Que cantaban el Carasol a las 6 de la mañana, servicio social, y se van de gimnasia, cambiar pañales y cosas de ese Yo estilo. lo tuve que hacer el servicio social para sacarme el carnet de conducir. Sí. Vale, pues eso sí que yo lo conocí, mi hermana estuvo ahí 1 mes o 2 meses, no me acuerdo, y eso sí que sabíamos que existía, pero todo lo demás desde luego no. Sí. Esto Gracias, es Paqui. militar para chicas jovencitas. Pues a ver si... Una pregunta, María, al hilo de lo que tú estabas acabando de decir. Del 75 al 85 se siguió internando a niñas. Sí. Es que eso me parece muy fuerte. Nosotras también. Y por eso estamos en rellenar esos vacíos. Se siguió internando a niñas por los mismos motivos. Volvemos al 41. En un decreto aprobado... Que el patronato no nace con el franquismo. Y ahora voy, eso después. Los patronatos nacen todos antes, hay muchos patronatos de casas, de construcciones. No, pero el patronato, claro, no el patronato como figura jurídica, sino el patronato de protección a la mujer. Pero sí, durante la investigación... Muchos patronatos surgen durante la República. Claro. Antes. Era otro nombre, ¿no? Sí, era una figura jurídica. Nosotras haciendo el libro nos encontramos un patronato de la montaña de Montserrat, Sí, que no serviría para de mucho. casas baratas. Exacto. De Ese decreto de 6 de noviembre de 1941, publicado en el BOE el 20 de noviembre de ese mismo año, nos suena, ¿no?, que pasó en el 75 un 20 de noviembre, y por cierto la duquesa de Alba también murió un 20 de noviembre. Ese decreto habla de que el objetivo del patronato es la dignificación moral de la mujer, especialmente de aquellas más jóvenes, para prevenir su explotación y apartarlas del vicio. Siempre con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Esto todo entre comillas, es literal. ¿Qué quería decir eso? Eso en 1941, en un primer momento, quería decir que el patronato iba a perseguir la prostitución clandestina de menores de edad. ¿Por qué? Porque el patronato, o sea, el franquismo, no legisla sobre prostitución hasta el año 56. Lo único que hace en un primer momento es derogar la legislación republicana. En el 56 ya hay una norma relativa a prostitución. Hasta entonces hay un vacío legal. ¿Qué contempla? Que en ciertos espacios sí puede ejercerse la prostitución porque se entiende como un mal menor, es decir, las mujeres, las buenas mujeres, tienen que llegar vírgenes al matrimonio, los hombres no. Los hombres tienen que tener una experiencia sexual. Por tanto, la figura de la prostituta, el ejercicio de la prostitución, es un mal menor
para que unos obtengan esa experiencia sexual y otras se mantengan puras. Esto no es verdad. Pilar luego lo contará, muchas otras compañeras lo cuentan. La frase es muy clara. Yo no vi a ninguna prostituta durante mi internamiento en el patronato. Acá dijo lo mismo. Todas decimos lo mismo. No vimos ni una sola prostituta allí, exceptuando, y eso no lo puedo decir yo, algunos casos, porque una de las normas del patronato era la deslocalización de las chicas. Si, por ejemplo, eras de Valencia y te hacían la prueba de virginidad y no eras virgen, o eras un poco rebelde dentro de la institución, si eras de Valencia te podían mandar a Salamanca. ¿Qué ocurría? Que cuando se escapaban en condiciones, pues imaginaros, cero dinero, nada. Y puede ser que alguna, efectivamente, sí se prostituyera ocasionalmente, ¿no? Eso es lo que deducimos de la investigación. Pero prostitutas, vamos, es que somos muchas y de distintos procedencias, y mis compañeras, pues ya lo he dicho, una chica que vivía en un Cyril Amorós, otra que no sé qué, pobres sí que había, chicas pobres, eso sí es cierto. Por eso yo siempre digo que esto es transversal a la ideología, que es muy importante, es transversal a la ideología, tiene que ver con las mujeres fundamentalmente y además con la justicia, porque es una cuestión de Estado, es una alianza de las ejecutoras, que son las órdenes religiosas, y el Estado, que por activamente organizar las cosas como estaban o omitir, por ejemplo, la transición hasta el año 85, no se hicieron cargo de lo que estaba pasando. Una alianza donde todos son responsables. Porque, imaginaros, yo siempre lo digo así, en el mayo, o sea, el 70, que entré yo, y yo soy de las antiguas, ya había ocurrido el mayo francés. Los Beatles estaban por ahí, los Rolling Stones, yo qué sé, Jimi Hendrix, etc, etc. Entonces, claro, era una anacronía total. Las dos Españas, ¿no? La España que significaba esto que podía ocurrir, o las chicas en la calle fumando. El turismo en España, hay que colocar también el turismo como un elemento muy importante. O sea, no sé, vosotros no os podéis acordar, pero los más mayores sí. ¿Os acordáis del turista 1 millón? ¿No? Cuando ya hubo 1 millón de turistas, pues eso era en los 60. Y hasta el 85 se seguía metiendo a chicas. Y dos cosas más. Y lo quiero decir aunque luego sigáis vosotras. Pero avanzamos, que si no nos vamos a Dos cosas más. El papel de la psiquiatría. Pero luego vamos a ir, es que te avanzas mucho, si aún no hemos acabado de contar que era el patronato. Pues está claro, está haciendo mogollón de spoiler. Bueno, retomamos. El control de la prostitución como objetivo fundacional del patronato era completamente falso. En todo caso, si existían niñas adolescentes que habían ejercido la prostitución, el objetivo del patronato no había sido perseguir a esas niñas que ejercían la prostitución, sino que las había obligado a prostituirse por los casos que contaba Pilar. De todas formas, esto fue mentira. El patronato no actuó sobre la prostitución clandestina de menores de edad. Ya había otros organismos como la Obra de Redención de Mujeres Caídas, que deberíais traer un día aquí a Laura Bolaños, hablar de la Obra de Redención de Mujeres Caídas. Ya había cárceles, ya había psiquiátricos. Había una rueda de institucionalización muy potente, muy extendida, de la que el patronato era una herramienta más. Una herramienta que, según dijo la propia institución, y aparte nosotras como investigadoras y otras tantas investigadoras, y los testimonios de las supervivientes nos ayudan a documentarlo, dentro de ese paraguas de dignificación moral de la mujer entraba cualquier transgresión del modelo único de mujer impuesto por el franquismo en santa alianza con la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir?
que este organismo, que dependía del Ministerio de Justicia, y de ahí esa violencia institucional, encerraba en conventos a niñas de entre 16 a 25 años que se atreviesen a salirse de ese arquetipo de esposa, madre y cristiana ejemplar. ¿Por qué? Porque todas estas niñas, adolescentes, eran entendidas por el organismo y por la dictadura como elementos contaminados, porque habían cometido un pecado, que no un delito, y sobre todo como elementos contaminantes. Es decir, su atrevimiento a esa rebeldía, a esa transgresión, tenía que ser recluida en un convento para apartarla del resto de buenas niñas que sí que podrían seguir ese modelo. Y acabo con un dato importante. Estamos mencionando todo el rato a la Iglesia Católica. El sustento teórico de ese modelo ejemplar de mujer no es una idea única del franquismo, viene dada totalmente por la religión católica. En la misma Biblia ya hay arquetipos muy claros de quién es una buena y quién es una mala mujer. Pero es que para la existencia del patronato la Iglesia es fundamental, porque la Iglesia cedió por una parte al patronato una gran infraestructura, es decir, conventos que ya existían y donde se internó a miles de niñas y adolescentes, y por otra parte su personal, es decir, todas esas monjas de órdenes religiosas distintas que fueron quienes realmente se hicieron cargo de ese proceso de reeducación, de ese proceso de redención de todas aquellas niñas pecadoras que tenían que ser convertidas en buenas mujeres. Cedió, por supuesto, por un beneficio económico bien claro y documentado, hasta en los presupuestos generales del Estado. Sí, bueno, Pilar, como ya acabo de hablar María, te lo voy a decir, en las memorias de los 70 de los patronatos se quejan del turismo y de los aires naturalistas que trae. O sea, en el libro está, o sea, que te lo buscaremos porque además la frase hace mucha gracia como lo explican. Y bueno, hablaba María de que cualquier mujer que transgrediera ese modelo único de mujer podía ser encerrado en un centro del patronato. Yo creo que esto dicho así queda como muy en el aire, pero no, como está bien también bajarnos un poco a tierra y saber realmente cuáles eran esos motivos. Hablamos en el caso de Pilar que la encerraron por llevar la falda muy corta, que le gustaba leer y llegaba tarde a casa. ¿Es verdad, no, Maribel? Más que nada por eso llegaba tarde. Pues Era diferente a la gente normal. Era diferente la manera de vestir, la manera de pintarse, la manera... Pues cosas así. Es que no era otra cosa. Pero también hablamos de mujeres, sí, que, o sea, por ejemplo, en el caso de Consuelo García, decir que sin ella ninguna de nosotras estaría aquí, que uno de sus principales pecados y motivos para acabar en el patronato fue manifestarse en contra de la dictadura franquista, pero también hablamos de niñas que fueron encerradas por ir por la calle de la mano de un chico, darse un beso en un cine, llevar la falda muy corta. También muchos casos, y tenemos testimonios de mujeres que fueron violadas, en muchos casos por familiares, y que obviamente se entendía que las culpables eran ellas y que las que tenían que estar encerradas eran ellas. No eran los abusadores los que tenían que recibir el castigo, sino que eran ellas. Estar embarazada fuera del matrimonio obviamente era también otro de los grandes pecados que podía cometer una mujer. Tener una orientación o una identidad sexual diferente a la heterosexualidad también era motivo del castigo. Al final es eso, ¿no? Cualquier espacio de tu vida podía estar vigilada, podía estar examinada y podía estar castigada con el encierro en uno de estos centros del patronato de protección a la mujer. Maneras para llegar a estos reformatorios había muchísimas. Hablamos de que te podía parar la policía por la calle en una redada callejera, pero también hablamos de que te podía denunciar un cura, una monja, un médico, un vecino, incluso tus propios familiares, en muchos casos engañados por la institución. Esto Pilar también luego lo puede contar, como a los padres les decían que, bueno, que llevaban a sus hijas a un colegio para niñas que se portaban mal, pero que allí les iban a dar un escarmiento y ya está. Realmente las familias no sabían lo que iban a pasar. De hecho, eran también engañadas y por este motivo perdían la patria potestad. Esto se regula porque el patronato dura más de 40 años, pero únicamente tiene una reforma legislativa que se produce en 1952
que esta reforma legislativa pone sobre el papel una cosa que ya se estaba haciendo desde antes y que Pilar ha dicho, que era que a los padres se le quitaba en muchos casos la patria potestad de sus hijas. Esto quiere decir que esas niñas dejaban de ser hijas de sus padres, pasaban a ser hijas del Estado, hijas del patronato y, en última instancia, hijas de la orden religiosa que gestionaba el centro, que eran quienes tenían el poder de decisión sobre estas niñas. Nosotras, por ejemplo, durante nuestra investigación encontramos muchos ejemplos de cartas y también testimonios, como es el caso de Pilar, de padres que una vez se enteran lo que realmente es el patronato y lo que está pasando allí, van al centro a reclamar a sus hijas y son las monjas las que deciden si las niñas salen o no de estos centros. Voy a contar también, antes de que María nos cuente más cosas o Pilar, a contar cuáles eran las maneras para salir, porque yo creo que también son muy significativas, porque la principal manera para salir del patronato era casarte. ¿Por qué? Porque dejabas de ser esa mala mujer y pasabas a seguir ese ideal de mujer, esposa, madre y católica, y entonces ya podías salir porque se entendía que el proceso de reeducación ya había estado, pues ya se había cumplido. Esto lo que hace es que en muchos casos, y las propias supervivientes lo cuentan, es que se casaban con el primero que pasaba para poder salir de ahí, y en muchos casos acabaron pasando de un infierno a otro infierno. Muchas de ellas acabaron en manos de maltratadores, pues porque era la manera de salir de allí rápido. Esta también podías fugarte, muchas niñas se fugaban del patronato, lo ha contado también Pilar. Y hay una manera que es más trágica y que son las verdaderas víctimas del patronato de protección a la mujer, que son todas esas niñas, todas esas mujeres que no pudieron soportar el hecho de estar dentro de esos reformatorios y lo que supuso para ellas en sus vidas, y acabaron suicidándose. Consuelo García siempre dice una frase que a mí siempre me emociona cuando ella la dice, que es que nosotras no tenemos muertas en las cunetas, pero tenemos suicidas, ¿no? Y yo creo que eso también es importante señalar. Sí. Yo antes de que Pilar hable de la psiquiatría, que lo he visto ahí, lo quería decir, pero la he cortado, yo quería añadir una cosa muy breve. ¿Por qué no conocíais o por qué no conocíamos? Porque Marta y yo cuando lo escuchamos por primera vez teníamos 20 años, 21 años y no teníamos ni idea de qué nos estaba hablando una señora, que podía ser Pilar por esto que voy a decir, pero no eras tú, que era una señora que estaba fumando a la otra parte de la videollamada y solo se veía su humo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Esto bien? No, Vicenta Verdugo, la historiadora Vicenta Verdugo y Melanie Ibáñez. No teníamos ni idea. ¿Por qué? Porque esto lo hemos articulado desde hace poquito, pero haciendo un paralelismo con esa tutela que el patronato ejercía sobre las niñas que estaban encerradas en los conventos, nosotras pensamos, bueno, es que durante mucho tiempo nuestra memoria ha estado tutelada desde las estructuras de poder, bien desde las estructuras de poder mediáticas, bien desde las estructuras de poder gubernamentales. Se nos ha dicho qué y cómo podíamos recordar, y en ese qué y cómo no entraban las supervivientes del patronato, porque eran niñas, porque eran menores de edad, una minoría de edad que se alargaba en los casos de encierro en el patronato hasta los 25 años, porque eran mujeres. Pilar Iglesias, que es otra investigadora del patronato, siempre nos cuenta, ¿no? Ella nos hacía una reflexión que nos decía, siempre hay una revolución pendiente antes que la de las mujeres. En la transición siempre había un asunto más importante del que ocuparse antes que mirar hacia aquellos asuntos que ocupaban o afectaban exclusivamente a las mujeres. Y sigue pasando hoy en día. Siempre hay un tema más importante del que hablar y por eso, hasta hace bien poquito, y todavía hoy pasa, no conocíamos la existencia de una institución y de muchas otras de las que a día de hoy todavía no se habla mucho, como era el Patronato de Protección a la Mujer. Alejandro, te voy a sacar aquí a hablar. ¿Te pones aquí? Bueno, Paras. para conseguir revertir esto, creo que tenemos que enfocar el Patronato de Protección a la Mujer, hablar del Patronato de Protección a la Mujer como lo que es una cuestión de Estado, como ha dicho Pilar, una frase que le debemos a Jordi Alamán, pero también un asunto de violación de derechos humanos.
porque decidme qué es la privación de libertad sin juicio, sin sentencia, sin condena. Es decir, estas niñas, estas adolescentes, en muchos casos, y aquí ahora cuenta lo del papelito, no voy a decir la palabra, el papelito de las monjas y tus amigos de ciertas características, ahora voy, no sabían por qué las habían encerrado y no sabían cuánto tiempo iban a pasar allí. Podían ser semanas, podían ser meses, podían ser años. Que cualquier recluso no sabe. Efectivamente. Ya, pero perdona María, te corto. Es que eran menores de edad. Entonces no les violaban ningún derecho. O sea, estaban bajo la patria potestad de sus padres, que en aquel momento se concebía omnímoda. Ahora hay muchas más restricciones. No, eran menores. Pero estaban siendo encerradas. Bueno, lo voy a argumentar. Hay una cosa que dicen algunas personas en torno a esto, y es que a veces, lo dice Paca, concretamente Paca, las mujeres que iban a la cárcel porque habían cometido algún delito, tenían algún derecho, los derechos de la cárcel, pero esas mujeres ninguno, porque efectivamente éramos menores de edad y además la patria potestad pasaba al patronato. Y eso es una de las mayores irregularidades jurídicas del procedimiento. Sí, eso. Y es que Alberto García Esteve demostró que eso era ilegal incluso en la época del franquismo. Seguramente. No, seguramente no te lo digo yo. Era ilegal. Es decir, la mayor ilegalidad está basada sobre un conjunto circular de irregularidades que nunca se han resuelto. Porque es cierto, una niña menor de edad depende de sus padres porque tiene la patria potestad. Pero lo que estaba ocurriendo iba incluso en contra de la legislación de la época. Claro. Y lo demuestra que mi salida fue fulminante. Sí. A Alberto le costó que yo saliera allí una semana. ¿A qué edad era la mayoría de edad? 23 años. Y Pero- en el patronato A 25. los 21, la manera Era 21, pero al estar en el patronato se extendía a los 25. Ahora vale. bien, hablamos de privación de libertad por un pecado, no por un delito, y ya no un delito a día de hoy, sino un delito que ni siquiera estaba recogido en la legislación franquista. Pero la mujer menor de 25 años, aunque no estuviera en el patronato, tenía muchas restricciones, no lo recuerdo. Sí, esto es una modificación de... Tenía muchas restricciones, aunque fuera soltera, de los 25 a los 21, había, no lo recuerdo ahora. No, es una reivindicación política actual. Cuando tú lees o oyes cosas por aquí, inmediatamente te dicen la mujer no tenía derecho a abrir una cuenta corriente, la mujer no tenía derecho a no sé qué, o sea, son cosas... Pero de 25 a 21... No, pero Esperanza tiene razón. Hay una modificación del Código Civil en la que se recoge que las mujeres son mayores de edad, o la población es mayor de edad a los 21 años, pero que en el caso de las mujeres solteras... Las menores de 25. Exacto, solteras menores de 25 que vivan en casa de sus padres no pueden abandonar el domicilio familiar sin autorización de sus padres, salvo para casarse, para hacerse monja o por desavenencias con una madrastra. Esto es lo que recoge la legislación y O toda sea, la que siempre razón. está bajo la protesta de alguien. Efectivamente, O sea, eternas menores de O edad. los padres o el marido o... Efectivamente, pero continúa muy rápido con esa lista de violaciones de derechos humanos. Trabajo forzado. Todas esas niñas, menos Pilar, que ahora contará, ella es una excepción, eran obligadas a trabajar en lo que se llamaba talleres. No, yo bordé, También. Pero, Los beneficios económicos de esos talleres en ningún caso revertían sobre ellas. Iban a mí directamente, bordar me gusta. relajas. Iban directamente a la orden religiosa que gestionara el convento. Decidme si no es una violación de derechos humanos las humillaciones, los castigos, el aislamiento. Hay testimonios que hablan de celdas que se llamaban el chiscón y donde dicen las mujeres no podían ni tumbarse ni ponerse de pie. Era un agujero en la pared donde las tenían encerradas durante horas o incluso podíamos llegar a pasar del día o de los 2 días. Decidme si no es una violación de derechos humanos
encerrar a estas niñas en celdas de aislamiento que se llamaban de reflexión y catarsis. Decidme si no es una violación de derechos humanos que a muchas de estas niñas que entraban embarazadas se les robase a sus hijos diciéndoles que habían fallecido, o que bajo amenazas se las obligase a firmar los papeles de adopción. Y así podríamos seguir un rato muy largo. Pero solo quería dejar claro eso, que tenemos que empezar a hablar del patronato y de tantas otras cuestiones que afectaron exclusivamente a las mujeres como una cuestión de Estado y como una cuestión de violación de derechos humanos. Gracias, Jordi. A la mano. Sí, sí. ¿Dónde está? Pues no lo sé. Es que Jordi me parece que fue brillante ahí, ¿no? Sacar las cosas del lado de los ejecutores, de las ejecutoras, en este caso de las órdenes religiosas, y colocarlos en su verdadera dimensión, en una alianza que permitía aquello. Bueno, yo quería decir que se podía salir de allí casada, monja o fugada, menos yo. Menos yo que tuve la suerte de que un abogado penal de la época, y gracias al que luego fue mi marido, salí de allí. Y fijaros qué paradoja, lo reflexionaba mientras las escuchaba, a Marta y a María y a Esperanza también. Yo a los 19 años me fui a Ibiza. Y no tenía ni estaba casada ni nada de nada. O sea, se trata de poner en contexto la contradicción de lo que estamos hablando. No estaba permitido, pero en cambio yo salgo de allí y entonces sí que me hago rebelde de verdad. O sea, ahí, con causa, como dice con mucha causa, ¿eh? Lo primero que hago es irme a Ibiza. Mis padres encantados. Lo segundo que hago es volver de Ibiza, irme a vivir con mi novio, sin casarme, Maribel, ¿es verdad? Y tenía 19 años. Lo tercero que hago es ponerme a estudiar bachiller elemental, lo hablaba el otro día con Alba, en un año, y bachiller superior en otro año, y matricularme en la universidad trabajando al mismo tiempo, y hacer todo lo contrario a lo normativo de lo que planteaban las órdenes religiosas. Pero yo quería hacer un apunte teórico respecto al psicoanálisis, mejor dicho, varios. Uno es la dicotomía que los psicoanalistas conocemos muy bien, la dicotomía entre la puta y la virgen. O sea, es una dicotomía estructural, no del hombre, sino del obsesivo, que fue muy potenciado en aquellos años. Pero además tiene causas legislativas y políticas muy claras. Pensaros que el país quedó desolado tras la guerra civil. Y no es que la guerra la perdimos todos, como el Congreso de Sevilla, ¿no? Sino que todo el mundo pagó las consecuencias, que no es lo mismo ganadores y perdedores. ¿Y qué ocurre? Que muchas mujeres, estoy hablando de los años 40, hasta la legislación del 56, es posible que por hambre se prostituyeran. Pero eso estaba totalmente permitido, porque era el cinismo de que si alguien se ocupaba de la prostitución, las mujeres podían llegar vírgenes al matrimonio. Yo recuerdo, Esperanza también, los demás no lo sé, cuando las prostitutas estaban en la calle de La Paz. Tú pasabas por la calle La Paz y estaba toda la calle. La avenida Nuestra. Eso fue después. Lo de La Paz no lo recuerdo. Lo de la avenida esto fue después. Antes fue la calle La Paz. Era el barrio chino que decían. Sí, pero eso fue lo que decís de la Avenida del Oeste. Era absolutamente consentido la dicotomía, porque estaba en el ADN del proyecto político respecto a las mujeres. Sostener la dicotomía. Una cosa precisamente que la gente más joven y los psicoanalistas también, seamos jóvenes de edad o no, estaríamos totalmente en contra. Todas putas.
para entendernos, ¿no? Todas disfrutando lo más posible de nuestra sexualidad, porque de eso se trata. No putas, sino disfrutando de nuestra sexualidad libremente. De hecho, si yo soy ejemplo de algo, es de que sí lo intenté hacer a partir del patronato, porque yo era virgen cuando me metieron en el patronato. O sea, era tan puritana, en el fondo rebelde, pero puritana, que se me podía poner en cuestión que llevara la falda corta o me pintara muy bien la raya del ojo. Pero todo lo demás era mentira. Bien. Y quiero decir que esto, y no lo han introducido y me gustaría que lo introdujeran, no solo ocurrió en España, no es un rasgo único del franquismo o de aquellos años. Ocurrió, por ejemplo, lo que más conocemos, lo más investigado en Irlanda. ¿Es? Solo hay una diferencia, que el gobierno irlandés pidió perdón a las víctimas del patronato, concretamente eran las lavanderas de María Magdalena en Irlanda, y ahora un actor joven y actual y muy de prestigio ha hecho una película que gana mucho dinero y él deseaba hacer una película sobre las hermanas de las lavanderas de María Magdalena y ha hecho una película preciosa que se llama Esas pequeñas cosas, donde cuenta lo mismo que pasaba en España pero en Irlanda. Y se ha hecho una investigación oficial desde el gobierno. Exactamente, y el gobierno irlandés se ha hecho cargo de la historia, que finalmente es de lo único que se trata. También ocurrió en Alemania a otros niveles y con respecto a otras cosas, pero respecto a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es el reconocimiento a que lo que pasó, pasó. Que no es lo mismo que no pasara o no se sepa qué pasó, pero una vez se sepa, aunque hubiese solo un testimonio, es cuestión de investigar. Pero quiero decir otra cosa, ¿no? Que me lo ha pedido tanto Marta y me lo señala María. ¿Sabéis lo que pone mi expediente? Porque me lo han mandado, a Beatriz me ha mandado mi expediente. Pone dos elementos muy interesantes desde el punto de vista psicoanalítico. Uno de ellos es que mi delito era que me gustaba ir con melenudos de la nueva... Ola, de la nueva ola. O sea, mi terrible yo qué sé, pecado, no sé qué, era que sí que me gustaba. Y tengo que también poner en contexto que aquellos melenudos de la nueva ola luego fueron médicos, periodistas, políticos, articulados en todo el tejido social, porque era la gente que pintaba en este país en la transición. O sea, ¿qué? Bueno, sí es cierto, a mí me gustaba ir con melenudos de la nueva ola, es decir, no con gente cuñada, como diría Jueves. Pues no me gustaban los cuñados, me gustaba la nueva ola. Y el otro pecado, que tiene mucha enjundia desde el punto de vista sociológico, terrible, es que aspiraba a pertenecer a una clase social que no me corresponde. ¡Ostras, qué fuerte! Claro, eso ya es dinamita para los pollos. Porque yo podría decir que yo sí pertenecía a esa clase social que no me correspondía, porque mi madre era una señorita burguesa que se quedó en nada por efecto de la guerra civil. Pero yo tengo formas burguesas, pero tengo una gran suerte, que igual puedo estar en París, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o en la Rue d'Assas con los parisinos más exquisitos, o en una barraca, en un sitio en el barrio del Carmen de lo más tirado. O en una rave. O en una rave. Ya tienes que saber. O en una rave. O sea, siempre he podido estar en los dos sitios, porque la clase social que no me correspondía, según mi expediente, me fue robada. Y eso está en mi
articulación psicoanalítica incluso sin saberlo. Es cuando me lo dicen ellos que me doy cuenta de que tiene en mí, los que os analizáis sabéis de qué estoy hablando, ¿no? De que tiene más enjundia de la que yo creía. Pero además implicaba un intento de que no hubiese movilidad social, porque la democratización de la enseñanza vino mucho después. En aquel momento, con mi edad, estudiaban las señoritas de la burguesía, pero no las chicas de Monteolivete, que tenían que, como máximo, aspirar a tener secretariado. Yo me río mucho con Paca porque ella quería hacer secretariado cuando la metieron en el patronato. Su familia quería. Su familia. Yo entré ya con secretariado. Y una de las cosas que más me alegro en la vida es, antes de ser, bueno, pues creo que soy un poquito culta, yo ya sabía contabilidad. Y lo digo a toda mi familia, ha sido la gran suerte de mi vida, saber contabilidad, porque lo llevo como bandera, porque me permite saber que no es lo mismo un gasto que una inversión, lo que son los gastos hormiga, etcétera, etcétera, pero que me lo permite articularlo el haber estado en una clase social que me correspondía, pero al mismo tiempo no me correspondía. ¿Se entiende esta cuestión? El otro día hablaba con Alba, que está ahí detrás y no le veo la cara, de la pedagogía del castigo. Creo que tú nos podrías decir algo al respecto, sería muy interesante. Sí. Pero yo misma me sorprendí cuando terminábamos la entrevista, que fue muy amable contigo, que toda pedagogía es normativa. Que lo que hace, eso es un intento. Este niño que hay por ahí, que es mi nieto, y levanta la cabeza. Hablo de Alejandro. Este niño, lo que hacemos con él, de la mejor forma que sabemos, es apartarle un poco de su individualidad para pedagógicamente introducirlo en un universal que permita pedagogía que le permita estar en el mundo. Así que toda pedagogía implica una renuncia a lo que es el sujeto. Cuando te analizas y llegas al final de tu análisis y sabes que por un lado puedes haber pasado por la pedagogía normativa, sea cual sea el modelo, pero al mismo tiempo ser tú misma, eso es una gran suerte. Sería una posible salida a lo normativo de la pedagogía. Yo sé que tú podrías hablarnos de la pedagogía del castigo y sus efectos en el sujeto, que son terribles. Bueno, te convoco, pero primero que sigan ellas. No, yo quería decirte, Pilar, que has hablado de contabilidad, has hablado de gastos, pero no te lo has apuntado y se te ha olvidado lo de tu trabajo en el patronato, que ha dicho María, que no sé contar. He dicho, todas trabajaban en talleres menos Pilar. Ah, sí. Bueno, porque a mí me detuvieron, vinieron a mi despacho, ¿es eso? Sí. Donde yo era ya secretaria de dirección, porque era una niña avispada, ¿no? Y con 18 años era secretaria de dirección. Vinieron a mi despacho un sábado al mediodía, 3 policías de los grises, me esposaron y se me llevaron a la calle Hernán Cortés. Entró conmigo uno de los policías y me dijo, el tío, la verdad, muy majo, y lo recuerdo con mucho cariño, para que veáis que no soy sectaria de ningún lado, me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Como que tú no pegas. Al punto que al día siguiente, que era domingo, el policía volvió a traerme un paquete de ducados. O sea, de tabaco, pero me acuerdo que eran ducados. Porque supongo que fumar ducados era más rebelde que fumar rubio, ¿no? Y si era más rebelde fumar negro, pues yo fumaba negro. Ahora no lo podría hacer, claro. Entonces, estuve allí, estuve en Hernán Cortés, y luego me trasladaron a la Avenida del Puerto, a un sitio que ya ha salido en los reportajes. Bueno, por cierto, hemos hecho un reportaje donde también sale Nelly, un reportaje, no un documental,
y han recibido el premio Lola Gaos de documentales. Vamos a aplaudirlas. Que sí, actriz, y Nelly también. Claro, vosotras también estáis premiadas. También estamos premiadas. Y bueno, y entonces, como yo trabajaba y ganaba más dinero que con el trabajo esclavo que mencionaba María, para el Corte Inglés, y todo esto está documentado, no es que lo decimos por decir. Uno de los clientes era el Corte Inglés, pero no solo. Iberia, bueno, muchos. Y ese trabajo esclavo, en mi caso, no se aplicó porque a mí me dejaron seguir yendo a trabajar. Eso sí, se quedaban con mi sueldo. Yo iba a mi despacho en la calle Moratín, Ascensores Carbonell, o sea, todo muy conocido, todos habéis subido alguna vez en un ascensor que pone Ascensores Carbonell. Pues tengo que decir también que independientemente de la ideología de mis compañeros, como comprenderéis, era un despacho grande y había de todo el mundo sintió el mayor respeto por mí. No sé por qué me emociona, pero nadie me dijo nunca nada, ni tía, ¿qué has hecho? O sea, supongo que la espalda con mis suéteres por aquí se me veía igual, pero nadie, en ningún momento. Seguí trabajando, ya luego cuando salí, sin ningún problema, todo el mundo se portó de puta madre. ¿Es eso lo que querías contar? Sí. Que yo quería decir una cosa que, bueno, claro, como cuando vamos contigo no la decimos nunca porque estás tú viendo esto y cuentas tu historia, pero de normal cuando nosotras hablamos del libro y Pilar no puede venir, que son pocas veces, pero a veces pasa, siempre contamos nosotras su historia. Y hay una cosa que a mí se me quedó grabada, que nunca lo hemos hablado contigo como más en profundidad después de hacerte esa primera entrevista, la verdad. Y siempre lo digo y me sé la frase de memoria porque no sé si tú te acordarás, supongo que sí. Cuando tú nos contaste esto, lo primero que María y yo te preguntamos fue ¿y por qué seguías yendo a trabajar? ¿No? Porque como para nosotras, visto desde ahora, no tenía sentido, pues dices que no quieres ir a trabajar y no vas. Y entonces ella nos dijo, tenéis que pensar que en la mente de una niña de 18 años que acaban de encerrar en un reformatorio, recorrer esos metros era como si me hubiera tocado la lotería. Y es una cosa que a mí siempre me emociona y que desde ese día siempre lo decimos porque es verdad, ¿no? O sea, ella tenía el privilegio, tenía el privilegio, aunque se quedaran con su salario, de poder salir, que era una cosa que sus compañeras no podían hacer. De hecho, otra cosa que Pilar siempre dice es yo salí, pero mis compañeras se quedaron, cuando habla de su experiencia en el patronato, ¿no? Como ella tuvo la suerte de poder salir a los 4 meses por esa intervención del abogado Alberto García Esteve, pero hubo muchas niñas que no pudieron salir, y hubo muchas niñas, muchas mujeres que estuvieron ahí años de su vida encerradas en reformatorios. Yo iba a decirte que abrimos ya... Ah, que te falta decir eso, pero... Vale, pues lanzo una primera pregunta para la ronda de preguntas que ya de paso nos contestas, porque cuando contamos siempre este trocito de la historia de Pilar que comentaba Marta, de que le decíamos, pero ¿y por qué ibas a trabajar, no? En una presentación que tú no estabas, nos preguntaron, ¿y nunca intentó fugarse? Y Marta y yo nos quedamos clavadas en el sitio y dijimos, ostras, qué malas periodistas que nunca te habíamos preguntado y nunca intentaste fugarte en esos caminos del trabajo. ¿Y dónde iba? Creo que con Alba hablamos un poquito también de esto, ¿no? Le contesté un poco intelectual, pero y lo voy a seguir contestando así, porque me parece que es mucho más gráfico que mi propia historia. Cuando en las situaciones terribles de la vida, por ejemplo en una violación, pero también en cuestiones como los campos de exterminios, está documentado, el sujeto se dicotomiza entre estar y no estar allí. ¿Entendéis el fenómeno psíquico que representa? Uno está y al mismo tiempo no está. Yo creo que hice mentalmente algo de eso, estar y no estar. Y entonces yo sabía que cualquier error iba a empeorar las cosas. Y por otra parte, como desde que nací he querido aprender,
yo era una máquina de aprender día a día todo el tiempo que estuve en el patronato. Yo aprendí mucho sobre conductas humanas. No por casualidad luego elegí psicología, porque creo que aprendí sobre la estructura de cada uno, del uno por uno de la gente, pero también de las respuestas, de la arbitrariedad. Ayer lo comentaba con un colega catalán, psicoanalista. Lo único que no tengo resuelto es que cuando alguien es arbitrario me pone muy nerviosa y puedo saltar de forma violenta. Si alguien tiene una opinión distinta a la mía, es que me puedo compartir todo totalmente. No me afecta en absoluto, comprendo el punto de vista del otro, todo. Pero cuando el otro es simplemente arbitrario y lo que dice no tiene ningún fundamento, ni siquiera para él, ahí me desbarato un poco. No me desbarato porque me controlo, pero ¿entendéis lo que quiero decir de la sensación? Y creo que había muchas órdenes entre las monjas que eran totalmente arbitrarias, que no respondían ni siquiera a una lógica eclesiástica, que tendría sentido que respondiera a su manera de pensar. Pues muy bien, usted no piensa como yo no pienso como usted, pero yo entiendo que usted me está diciendo que rece, porque ustedes rezan. Lo entiendo, ¿por qué no voy a...? O bordar, antes lo he dicho en broma. Si se trata de bordar, hay que aprender a bordar. Y además bordar, si se puede, mejor que nadie, porque eso también es un rasgo. Pero si no es eso, que es, por ejemplo, se me ocurre, como se me ocurre, lo tengo que decir, lo que le decían a las parturientas cuando iban a parir, ¿no? Si tuviste el gusto, Ahora aguanta el disgusto. Aguanta el disgusto. O mira cómo pare una... Quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Por ejemplo, eso es sadismo, Pilar. Eso es sadismo. Eso es lo primero que en la primera entrevista que le hicimos a Pilar, nos dijo, lo que yo viví es un sadismo heavy. Exactamente, y además el país lo recogió así porque tú lo escribiste así, nosotras. Sí. El país lo recogió nosotras. Bueno, eso es sadismo, y yo te voy a decir una cosa. Las comunidades religiosas, porque yo estuve 14 años, hay gente muy desequilibrada dentro. Las relaciones son terribles entre ellas. Yo lo vi ya de mayor y hay mucha monja sádica. Hay mucha monja sádica. Que es un tema de estudio porque en determinadas estructuras el sadismo se potencia, pero eso es un temazo, ¿eh? No es un momento de hablar. Y ahí se potencia mucho porque es una convivencia estrecha con la sexualidad reprimida, con tal. Eso debe ser. Dinamita para los puestos. Sí, eso debe ser terrible. Pero eran sádicas. Yo he conocido varias monjas sádicas y arbitrarias también. Y te digo que yo era de las buenas y conmigo no se cebaban, porque yo era buena. Pero yo he visto cebarse con compañeras con un sadismo que yo era una cría y no lo entendía. Que digo, esto no puede ser. No, otra cosa que pone mi expediente es que era yo muy buena niña. Sí. Lo ponen ellas, ¿eh? Pero llega tarde a casa. Pero llega... Es muy buena niña, pero llega tarde a casa. Eso es verdad, ¿eh? O sea... No es que no te lo tengo que pasar, Alba, porque tengo que encontrarlo. Mira, yo te lo que paso. Lo puede pasar María. La secretaria de Soy periodista y secretario. Secretaria de Pilar. Yo también tengo secretariado. Bueno, cuéntalo de la psiquiatría porque nos tendrán que hacer preguntas. No sé ni qué hora es ya. No, lo de la psiquiatría me parece muy importante, porque estamos en un ambiente de salud mental, ¿no? Y es que el destino de muchas niñas, sobre todo niñas no normativas desde el punto de vista de la sexualidad, era acabar en los psiquiátricos y concretamente en lo que se llamaba el pabellón de las patronatas. Ese pabellón estaba en Cienpozuelos.
O sea, la mayor relación del patronato con psiquiátricos era con dos. Con el psiquiátrico de Arévalo, en Ávila, y con el de Cienpozuelos. Dentro de Cienpozuelos había un pabellón que efectivamente se llamaba el pabellón de las patronatas. Bueno, ahí ejercía un psiquiatra de mucho renombre en la historia de la psiquiatría española, que era Vallejo Nájera. Entonces, es una historia muy larga que la comentaremos un día, porque estamos trabajando sobre Vallejo Nájera, sobre López Ibor, Echalecu, que tenemos que empezar a mencionarlo. Exacto. Y es muy interesante porque hay algo que nosotros, los psicoanalistas, contamos siempre, cómo la psiquiatría da un giro en España con la consecuencia del golpe militar de Videla, donde vienen muchos argentinos y cambia un poco, aunque antes habían pequeñas perlas maravillosas como Castilla el Pino y algunos psiquiatras progresistas e interesantes. Pero vamos, se produce después. Y ese momento histórico, con ese tipo de psiquiatría, pues, por ejemplo, conocemos Mariola, ¿no? Aplicar chutes de insulina, electrocho, o sea, verdaderas barbaridades a las niñas. Y si eras rebelde, pues todavía más. No quiero... bueno, creo que eso lo podéis preguntar porque es en vuestro campo. Y luego hay un tercer elemento, que es el elemento los robos de bebés. Yo nunca nunca me he visto en esa tesitura, pero puedo empatizar pensando que si una chica de 17, 18 años se queda embarazada en aquella época, ¿no? Bueno, lo puedo decir, ¿no? Tenemos en nuestro documental, Sí. está el caso, de que además ahora vive en Irlanda, donde cuenta perfectamente lo que ocurría con el robo de bebés. Se calculan muchos miles de niños robados en España y muchos robados en España a las niñas del patronato. Y también es verdad que se hacían cosas por fuera del patronato con respecto a embarazos falseados, pero el patronato era un sitio espectacularmente favorable a decirle a las niñas tu bebé va a estar mejor en otra familia, porque fíjate tú qué destino va a tener contigo, etc. Y eso merma al sujeto, ¿no? Ya está, os toca. Si tenéis alguna pregunta. Alba, te veo tímida. Alba, cuéntanos lo de la pedagogía de castigo. A ver, realmente a mí me gustaría hacer un par de reflexiones. La primera es que yo también conozco el patronato desde hace poco, yo me siento muy pequeñita, porque por mucho que esté investigando, pues todavía desconozco mucho, pero una de las cosas que más me impactó al conocerlo fue que son centros de reeducación, son colegios que soy pedagoga y no lo conocía, siendo que he estudiado una carrera que se centra en, bueno, tengo asignaturas de historia de la educación, quiero decir, incluso hay una optativa que se llama Historia de la Educación de las Mujeres, donde no se ve que existieron centros de educación exclusivamente para niñas y mujeres y que además se les privó del derecho a educación, porque tras entrevistarlas, yo siempre insisto, todo educa, nuestra vida está atravesada por la educación y por la pedagogía, porque cualquier cosa nos supone un aprendizaje, pero a estas niñas, incluso a las más pequeñas, porque Pilar en este caso tenía 16 años, pero... 18 y cumplió 19 esta noche. Pero, por ejemplo, el testimonio de Loli, ya tenía 12 años, y muchísimas dicen, es que a lo mejor solo teníamos 2 horas de clase, ¿no? O sea, se les priva del derecho a educación, pero al mismo tiempo se les reeduca, y el simple hecho de estar en el patronato de protección,
o sea, estar dentro de esa institución, dentro de uno de esos reformatorios, en sí supone un castigo, porque no hay una explicación desde el principio. O sea, ellas no son conocedoras de que están en un reformatorio. A Pilar, el otro día, lo comentábamos, a ella se la llevan esposada, pero no conoce el porqué, no se les explica el delito, lo aprenden mucho tiempo después. Entonces, pues también hablándolo con mi tutora, ¿no? Porque ella esperaba que mi análisis fuese por el castigo que se ejercía en las aulas, porque bien sabemos que durante el franquismo incluso actualmente existe la... Y va y le dice, jamás vi un pupitre. Exacto. Dice que, no sé si habéis entendido, su pregunta era sobre los castigos en el aula. Y cuando me lo pregunta, digo, ¿un pupitre? En el convento no había clases, no había ninguna clase donde te sentaras en un pupitre con una libreta. Exacto. De hecho, ayer, bueno, descubrí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hablé con una superviviente que ella no sabía que había estado en el Patronato de Protección a la Mujer y ella entró a los 13 años. Y me dijo, teníamos por la mañana 2 horas de clase en los años 60. Las pequeñas, porque las mayores las tenían por las tardes. Y claro, yo ahí caí en la reflexión de no, es que los mayores no tenían clase. O sea, estaban engañadas dentro y tenían engañadas a las familias. Como el testimonio de Paca, que dice que su familia pensaba que iba a estudiar secretariado. Entonces, bueno, que al Patronato de Protección a la Mujer, aparte de la pedagogía del castigo, lo rodea el silencio y el engaño. Entonces, creo que ahí hay que reflexionar mucho y no, que no sea tan superficial, ¿no? Que el castigo no está en cuando una niña se equivoca al leer. El castigo era en sí mismo el centro, el colegio y todo lo que supone. Oye, me encanta, se lo he dicho ya a Marta y a María, te vamos a plagiar. Me parece El perfecto. silencio, ¿no? Y el engaño. Y el engaño. Efectivamente, es muy gráfico tu reflexión. Yo quisiera preguntarle a Maribel cómo era yo de adolescente. ¿Cómo te recuerdo? ¿Cómo me recuerdas? Sí. Era más joven que yo, ¿eh? Yo Como me una recuerdo- niña, ¿no? Recuerda a una chica de 17 años, que era yo. Esa pregunta no es un poco narcisista. No, que va, es para que me vea lo de la nueva ola. Ah, vale. Pero María, ¿tú qué edad tenías? Las cuando- dos. Un año, tiene un año menos que yo. O sea, vale. O sea, nos llevamos 8 años. Sí. 8, sí, ella tendría 10 y yo tenía 18. A ti te quedaban, que es una cosa que yo caí el otro día, 2 semanas para cumplir los 19, Exacto. concretamente. Nunca lo habíamos dicho así, de fácil. Ah, pues así es. Me faltaban, el cumpleaños es el 23 de octubre y me ingresaron el 9 de octubre. Pues, a ver, yo te recuerdo y lo que se hablaba en casa. Pues eso, más que nada, fíjate de lo que has hablado. A ver, aparte de que tú vestías y que hacías de otra manera, era que llegabas muy tarde a casa y que eso no podía ser. Es que eso estaba muy mal visto. A ver, lo que tú tenías que llegar, hombre, yo en mi época también tenía una hora de llegada, eso está claro. Pero que llegabas y entrabas y salías cuando querías. Eso era una reflexión. A ver. Espera, sigues, pero yo voy a explicarte, llegaba tarde a casa. Yo llegaba tarde a casa, efectivamente, porque en Ascensores Carbonell conmigo trabajaba el que luego sería director de Radio Televisión Valenciana y el que luego sería en Radio Televisión Valenciana el que llevaba el programa de cine de aquella cadena. ¿Qué ocurría? Que eran críticos de cine en la cartelera Turia, en la cartelera Bayarri, en muchas, ellos hacían críticas de las películas. Imaginaros, estábamos juntos todo el día, salíamos de allí y decían, nos vamos al cine. Y la primera película que fui a ver con ellos, me acuerdo que fue una película que se llama Ceremonia Secreta, de Mia Farrow y Elizabeth Taylor. La vi hace poco, porque no sé, la volví a ver y dije, es una película rarísima. Porque además pensar, Elizabeth Taylor y Mia Farrow no pegan ni con cola. Ni con cola. Yo nunca las hubiese juntado y a fecha de hoy tampoco. Bueno, pues hicieron una película juntas, que tiene todo su interés.
Yo me fui con aquellos a ver ceremonia secreta y dije, yo quiero venir aquí con estos todos los días, ¿me entendéis? Porque sabían ver cine, porque eran críticos de cine, porque a mí me enseñaron a ver el cine más allá del entretenimiento que significa ver una película, a captar, ¿no?, el mensaje del cine. Y claro, ¿qué ocurre? Que si el cine empezaba a las 7:30, acababa a las 9:30. Si yo tenía que estar a las 9, no digo que fuera todos los días, pero eran muchos días, casi todos. Y luego, pues lo que hablabas de, porque tu madre sabía con la gente que te juntabas, o sea, para ella eran gente rara, es normal. A ver, tienes que entender también la postura, yo siempre lo digo. La señora Manola. No, la señora Manola no. No, que ahora voy a hablar de la señora Manola. Yo creo que hay que entender también la postura de los padres en esa época. A ver si me entiendes. De la Sí, cultura sí. que imperaba. Es que, a ver, o no, es que yo creo que hay que ponerse... No, mi madre no podía pensar así. No, que sí. Sí, Pero sí, pensaba, oye, no, porque esa discusión No, se trata de otro pero lo mensaje. pensaba. que sí. ¿Qué pensaba? Pues pensaba lo peor. ¿Qué te podía pasar? Que estaba todo el día follando. O que tengas claro, es que es así. O no necesariamente, pero es que yo recuerdo que el hecho en sí, a ver, era lo de evita la ocasión y quita la ocasión y evita el pecado. Aunque Es que- pues es que se suponía que solo se follaba a partir de las 9 de la noche, no se podía follar antes de las 9 Sí, de la es que se noche. suponía que era así. Claro, entonces, pero esa mentalidad no tenía fisuras, yo la recuerdo en mi casa, era absolutamente así. En mi casa no eran las Era la 9, pero mentalidad. después de las 10 no podías llegar. No podías Hay llegar. una cosa, Maribel, gracias por eso. Hay una cosa que recogieron Marta y María en el artículo que salió en El País, y es el hecho de que no solamente lo decía mi madre o la familia, sino también los vecinos. Claro. Y muchos años después, Nelly no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente, en la calle María, en la que está en el mercado de Ruzafa, Reina María, creo que se llama esa calle, bueno, por la paralela, iba por allí y fuimos a ver a una señora que era tipo madre en la época que yo era muy importante para ella y ella para mí. Y esa señora, cuando llegamos allí, porque a mí no se me ocurre esas cosas, a Nelly sí, a mí no. Vamos a ver a la señora Manola. Y allí que nos vamos, y me dice, qué alegría verte, hija, antes de morirme. Y yo digo, alegría tengo yo, porque no sé, tal. Y me dijo, sí, es que yo no me quería morir sin pedirte perdón. Y digo, ¿perdón? ¿De qué? Dice, porque lo que tú hacías entonces, ahora lo hacen mis nietos con total normalidad y a ti te hicimos la vida imposible. Me parece una devolución preciosa para alguien de que no era normativa, es verdad, yo siempre lo digo, normativa no era, ¿dónde hay que firmar? No lo era, en aquella época. Pero que una señora mayor, a pesar de saber que en aquella época era normal que las chicas huyeran del peligro y no sé qué, eso que has dicho tú, reconocer que estaba contextualizado en la época y que sus nietos lo hacen ahora y que a mí me machacaron por hacer lo que sus nietos hacen, me parece ser muy inteligente y descontextualizar, ¿no?, la moda de la época. Yo me doy cuenta ahora que las personas mayores se revelan mucho. O sea, yo los oigo en comentarios y son más modernas en el sentido de que son más liberales que mucha gente más joven. Sí, eso es lo que yo me doy cuenta. Esa es otra película de otros Pero días muchísimo más de debate, ¿no? que gente joven, ¿eh? Por ejemplo, mi tía, su madre... No mi madre, sino mucha No, gente pero joven. voy a decir una cosa de su madre. Por un lado, era de la ley de orden y mi prima Maritere tenía que salir bien vestida de casa, ¿no? Para no ser como su prima, que era yo. Pero, en cambio, como se venía conmigo a la playa y yo hacía toples con mis amigas, yo le cogía el bañador, se lo ponía por aquí y me decía, ay, hija mía, si me ve tu tío. Y se partía el culo. Y mi madre, tu tía, hoy en día le habla a mi hija de sexualidad, cosa que yo no lo hago. O sea, a ver si me entiendes. Te quiero decir que yo ahora las veo y sin embargo en su época era reprimismo. O sea,
Es como si hubieran dicho, "Fua", pero no mi madre, mucha gente. Vale. Tú eras muy buena niña. Sí. Más preguntas. Yo quería, ya que no pregunto yo. Quería decir dos cosas. Por esa preocupación de se pasaba todo el día follando, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no llega? Yo me acuerdo de que, esto ya no lo hemos vuelto a hablar tanto, pero en esa primera entrevista tú nos contaste esa anécdota, ¿no? Que tu madre, preocupada por la sexualidad de su hija, un día que Pilar no llegaba a casa, envió a tu padre a ver dónde estabas. Y tu padre volvió a casa, estabas con esos amigos con los que ibas al cine, y vino a decirle a tu madre algo así como, a sus amigos no les gustan las mujeres, no hay que preocuparse de nada. Eso es verdad. Había un club que se llamaba el Club Emperador. Ay, vaya. Que el dueño de Emperador, Jesús, era un hombre guapísimo. Guapísimo. Que era Modelo del Corte Inglés. era modelo y era mi mejor amigo. O sea, era... ¿Y qué ocurre? Que mi madre preocupada, bueno, no lo hemos dicho, pero también podríamos decir con la historiadora valenciana el problema con la sexualidad que tenían las mujeres de la época. Melanie Ibáñez. Y eso es muy interesante teóricamente, pero voy a terminar la anécdota. Y yo, es verdad, como trabajaba en la calle Moratín, al mediodía nos reuníamos todos los modernos en el Ateneo Mercantil a tomar café y unos se iban a trabajar a Casa Gil, otros en no sé qué, otros al despacho. Y entonces éramos un grupo entre los que estaba Bruno Lomas, Emilio Baldoví. ¿Y qué ocurre? Que mi madre mandó a mi padre a Emperador, donde había fundamentalmente homosexuales, ¿no? Claro, mi padre, que era más listo que el hambre, dijo, pero si la están cuidando muy bien la chiquita. Eso es auténtico, ¿eh? Y te digo, Es auténtico. estabas tú sentada en un rincón leyendo. ¿Qué? Estabas tú en un rincón leyendo con todo él. Ah, pues fíjate, eso no lo sé, pero estaría leyendo, porque a mí me gustaba mucho leer, entonces... Y estaban... Pero que además era gente, bueno, maravillosa, o sea, era gente rara, eso sí. Estaba Santiago Juan Yupe Juan, periodista que vivía aquí al lado, vivía mucha gente muy maja y que luego hizo muchas cosas, muchísimas cosas por este país, desde el punto de vista de las cosas de la vida. Nelly creo que iba a decir otra cosa. No, era eso, que yo estaba leyendo, mientras cuando el papá mi vino padre llegó y dijo, mira, estás bocha como una cabra, estás bocha fatal. Muy bocha, a mi madre. Estaba muy loca, estaba muy loca. ¿Os dais cuenta que encima me perseguían? Y mi padre le dice que no, que estaba allí, había dos chicos allí, pero que no, había dos chicos monísimos, muy guapos, decía mi padre. Guapos no era su palabra, pero lo que quería decir era que son muy guapos, pero ahí no tiene nada que hacer ella. Ya quisierais cualquiera de vosotras haber sido amiga de Y alguien. dice, y la pila estaba en un cantón de Chile. ¿Tú conociste a Jesús o a Chimo? Porque luego cuando Jesús se fue, entró Chimo. Chimo entró. Yo cuando entró Chimo... Chimo también era muy atractivo y a mí me gustaba Jesús. Me encanta. Bueno, que la segunda pregunta, aprovechando que ella ha visto que se ha conectado Jordi, ¿pots parlar? Hola también. El iPhone de Olga es Olga, ¿verdad? Sí, mira, la tienes ahí. Ah, no, pa' aquí, nada. Jordi no ens escolta. Llama... Ara, Sí. hola. Què Hola, m'estàs Jordi. parlant de tu i de la qüestió d'estat? Aleshores, ja que te tenim ahí, te furtem sempre les paraules per a que ho expliques. Oye, puedes poner la cámara, ¿eh? Igual no puede A picar. ver, Santijamos. Espera un momento. A ver, O bañando a la gente. con niña y todo ahí. Bueno, sí, me voy a ver. Escuchar a Jordi ahora. Porque está ¿Qué boli? Donde la gente debe estar. más fuerte, que yo estoy sorda. Venga, que. No grites más fuerte. Subimos la tele, somos normales. Igual tiene una niña durmiendo, Pilar. No, pues No, la niña está jugando. Ah,
aquí con la gata. Bueno, a ver, ¿qué queréis? Comento sobre lo de la cuestión del Estado. ¿Hola? Sí, cuéntanos. Es que justamente he tenido hoy una comida con los compañeros de trabajo y he comentado el tema y bueno, de algún modo, en fin, a ver, a mí lo que me envuelve siempre es el tema del aparato ideológico del Estado de Althusser, de cómo era un sistema de represor y de control acorde a la ideología de una dictadura. Y efectivamente era una cuestión de Estado porque estaba efectivamente vinculado de raíz al régimen, con lo cual, además de la importancia de que lo notorio de que haya perdurado los primeros años de democracia, hace que estén implicados los gobiernos, o el gobierno de entonces, democrático, y que es una cuestión de Estado el poder encauzar algún tema de reparación, justicia y todo lo demás. O sea que sí, ahí es verdad que la institución está implicada. Y es importante. Y bueno, pues efectivamente sí que habéis tenido muchos encuentros, por ejemplo, en los que fueron confer al intento de conciliar en aquel momento que estaba la ministra de Igualdad y sí que puede haber un interés, pero lo que hace falta, que ahora, por ejemplo, lo que está pasando últimamente en las noticias en torno a la Dana, que no basta con indemnizar materialmente los desperfectos de la Dana, sino también indemnizar a las víctimas. Y por tanto, es lo que se concierne ahora en estos momentos, es que hay un reconocimiento de la generalidad de que ha habido víctimas, ¿no? Y muertos, ¿no? Entonces, efectivamente, el papel del Estado ahí tiene que ver en ese reconocimiento pleno de que esto pasó y asumir este tipo de reparación, que no sé ahora mismo en qué punto está, ¿verdad? Bueno, quizás te podemos dar, ¿no? Podemos. Un poco. Vale. Pero del acto del gobierno. Hay un acto previsto del gobierno. Sí, que se celebrará en marzo y realmente lo único que podemos contar es que será un acto de reconocimiento hacia las mujeres que pasaron por el patronato, en el que se les reconocerá como víctimas de la dictadura, independientemente del año en el que estuviesen encerradas. Esto no tiene ningún tipo de compensación económica, no es el caso, de reparación económica no es el caso, pero para nosotras es un paso más en los muchos que quedan que nos pueda ayudar a caminar hacia la apertura total de archivos, la apertura de los archivos eclesiásticos y otras tantas reivindicaciones que algunas son colectivas y compartidas y que otras responden a la situación particular de cada una de las supervivientes. Sí. Que yo quería decir que me ha parecido súper interesante. Habla fuerte que no sabía absolutamente nada. Lo único que sabía al final del franquismo es o lo que te cuentan a lo largo de la educación obligatoria o en mi caso, por ejemplo, mi abuela, ¿no? El manual de la buena esposa, pues cosas que sí que son como que dejan pues esa huella, ¿no? Que hablabais vosotras. Pero sí que tenía como dos dudas que quería preguntaros. La primera es que habías dicho, no sé, en 1940 y algo creo que era, que es cuando se refunda lo del patronato. Quería saber un poco más de cuándo verdaderamente se instaura. Y luego, por otra parte, me gustan mucho las novelas de esa época, de la época del tanto pre como durante y el post-franquismo. Y quería saber si hay algún autor que escribe de ello, o autora, incluso. Nadie. Que sepamos, no hay ninguna novela ni de esa época ni todavía actual. Almodóvar lo menciona en una película. Sí, hay una escena. Hay una escena donde salen las vigilantas del patronato, ¿no? Las celadoras, sí. Las celadoras del patronato en una película de Almodóvar. ¿Cuál es? No me acuerdo nunca de él. Ahora lo buscamos. Pero solo Almodóvar, ¿eh?
Entonces, no hay novelas ahora mismo. Se están escribiendo algunas, pero actuales, sobre el patronato, pero estamos trabajando en ello. Lo que sí te podría decir enseguida, que si quieres leer una novela maravillosa de la época, léete Nada de Carmen Laforet. Es de lo mejor que yo he leído en mi vida. ¿Te gusta? Nada. Es una novela maravillosa y es la Barcelona. La he leído hace poco, Yo la había leído y la he leído hace poco porque la he retomado con Miquel de Renzi para seguir trabajando. Nada, Carmen Laforet. Una novela preciosísima de los años 40 en Barcelona. Luego está toda la generación del 45, Aldecoa, algunos, normalmente hijos de ganadores de la guerra civil, pero grandes intelectuales, que han escrito muy bien. Y luego está un poco en broma el abuelo de una compañera nuestra, que es Rocío Paso Jardiel, que tenía mucha gracia. Jardiel Poncela, así como el padre de nuestra compañera Rocío Paso, el padre era un hijo de puta, el abuelo era un tío maravilloso. Yo me leí todas sus novelas, Jardiel Poncela, y te daba la risa que pa' qué, y te decía cosas maravillosas y muy bien contadas. Lo digo un poco, pero Nada te va a gustar y aparte es muy representativa. Nada la escribió Carmen Laforet con 21 o 22 años y demuestra una madurez y un conocimiento de la vida que dices. Pero porque lo había vivido, no es que se lo había inventado, es que estaba en ella. Bueno, y yo sumaría en todo caso Las 3 bodas de Manolita de Almudena Grandes, esta es actual, que, bueno, se dice que parece que habla del patronato. Nosotras tenemos la teoría de que si Almudena Grandes hubiese conocido lo que era el patronato, que existía el patronato, lo hubiese nombrado. Pero bueno, hay algunos pasajes que pueden recordar a lo que era el patronato. Y muy rápido, y ya le toca al compañero de al lado, esos antecedentes. A ver, se puede simplificar en una frase y es decir, el control sobre los comportamientos, las actitudes y los cuerpos de las mujeres no es exclusivo ni de la época franquista ni del contexto territorial de la dictadura franquista. Pilar ha mencionado las lavanderías de la Magdalena, que duran mucho más incluso que el patronato de protección a la mujer. O sea, se disuelve esa institución en los 90. Bueno. El patronato de protección a la mujer en el contexto español, los primeros antecedentes los podemos encontrar, los más claros, en el siglo XVI, siglo XVII, con unas instituciones que se llamaban casas de recogidas o galeras. De aquí pasamos a 1902, con la fundación del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. Este Real Patronato está activo hasta el 31, ya Segunda República, cuando ciertas voces, a las que hoy llamamos sin sombrero, que nos empiezan a sonar por eso de recuperar los vacíos, que generalmente... Las sin sombrero, hay un libro que se llama así, Las sin sombrero. Hay una serie, yo creo que hay 3 o 4 ya. Sí, y un documental también. Un documental. Movistar. Por ejemplo. ¿Cómo? Sí, ¿no? En Movistar. Movistar está. También. Eso está muy bien, Las sin sombrero. Bueno, algunas de esas voces empiezan a criticar al Real Patronato porque dicen que tiene un carácter marcadamente aristocrático y eclesiástico. Entonces, en 1931 se disuelve el Real Patronato y se crea la primera institución que se llama Patronato de Protección a la Mujer. En la República, no en el franquismo. Segunda República. La idea es buena, el planteamiento es diferente. Alejamos a la aristocracia y a la Iglesia del control de los cuerpos de las mujeres. Sigue siendo una institución paternalista que actúa exclusivamente sobre las mujeres, sobre las niñas, y al final Consuelo García Elcit ha documentado que los procedimientos eran bastante similares. En la práctica, en la teoría no, pero al final en la práctica era todo bastante similar. Esta institución está activa 4 años, porque en 1935 se integra en el Consejo Superior de Protección de Menores por falta de fondos. Y ya en el franquismo, en 1941, se recupera ese carácter eclesiástico del Real Patronato
y curiosamente el nombre de Patronato de Protección a la Mujer, que era un invento republicano en realidad. Esos son los antecedentes contados muy rápidos. Una cosa, ¿quién ha pedido la palabra? El ¿Tú? compañero. No, y tú también, ¿no? No, que vaya. Vale, pues los dos y cerramos. Sí, que yo quiero un minuto. Pues yo muy rápido, me ha gustado muchísimo la presentación, muchas gracias a las tres, que ha estado perfecto. Me ha impactado mucho la frase esta que has dicho, que hay siempre una revolución pendiente antes de la mujer. Pero quería preguntar concretamente, porque esto se debe a una supresión masiva de información y pues callando un montón de voces, pero estamos pasando actualmente por cosas muy feas, sobre todo mirando hacia Estados Unidos. Como periodistas, ¿cómo nos podemos enfrentar a esto? Porque si estamos mirando hacia atrás, queda pues una labor gigante para compensar todo lo que haya pasado, pero para evitar que pase en el futuro, como periodistas y como ciudadanos normales, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Estás hablando de los informes? No, de información en general, porque... Sí, de los informes que están saliendo, Sí, que a mí me llega pornografía todos los días. Exacto. Y no he consumido nunca pornografía. Los informes. Sí. Bueno, pero ahora te contesto. Pregunta tú y ya le contestáis al Vale. No, yo quería comentar que respecto a lo que habéis dicho de Irlanda, de la Andrés María Magdalena, hay un libro que está bastante bien, que yo lo leí, que es de Claire Keegan, que sí. Es de la peli que ha mencionado Pilar. Por eso, que está bastante bien y si quieres algún libro de eso y tal, me parece muy interesante. Es el libro en el que se basa la película. Sí. Pequeñas cosas como estas, ¿verdad? Sí. ¿Has visto la película? No, me leí el libro. Me alegro. No, es el día... Nelly se quiere colar. Bueno, no, pero le levanta la mano solo. No, es porque había cerrado que no, pero va a dejar. Claro, yo protestaré más veces. Palmira, que te metemos en el patronato. Si hablas. No, a ver, yo creo que para nosotras lo más importante es hablar de este tema, ¿no? O sea, cuando nosotras empezamos a hacer entrevistas, bueno, antes de conocer a Pilar, de hecho siempre lo decimos, uno de los mayores errores que tiene nuestro libro, y si pudiéramos ahora volverlo a escribir desde cero, sería incluir más testimonios. Porque sí que es verdad que cuando nosotras empezamos a escribir el libro en 2021, había muy pocas mujeres que se atrevían a dar el paso a contar lo que había pasado, ¿no? Y es una cosa que aún pasa, que muchas de ellas aún tienen miedo, aún tienen culpa, aún tienen vergüenza, no quieren volverse a enfrentar a un juicio público y contar lo que vivieron. Y bueno, también es una decisión respetable, y nosotras a cada superviviente o víctima del patronato que nos acercamos, que quieren hablar con nosotras, siempre les damos todas las opciones posibles, ¿no? Al final cada una de ellas pues toma la decisión de contar su historia a quien quiera, como quiera y cuando quiera, pero sí que es verdad que desde el 2021 hasta ahora nosotras lo que hemos hecho es, digo nosotras porque estamos aquí, pero hablo también de otras investigadoras, otras supervivientes, es un trabajo de difusión muy grande y de concienciación sobre lo que era el patronato de protección a la mujer. Ahora conocemos a muchísimas supervivientes y a nosotras siempre nos hace mucha alegría cada vez que aparece una superviviente nueva. De hecho, Pilar tiene una frase que siempre se la robamos, que hoy no ha dicho, pero aprovecho para decirla, que es que no es lo mismo decir yo he estado en el patronato que decir yo también he estado en el patronato. Entonces yo creo que nosotras ahora, en nuestro caso desde el periodismo, porque es lo que hemos estudiado y es lo que hacemos, pero creo que en el resto de investigadoras del patronato que hay, historiadoras, periodistas, Alba que ha estudiado pedagogía, tenemos gente que ha estudiado comunicación audiovisual, gente, o sea, de todas las áreas, y lo que estamos trabajando ahora es en eso, ¿no? En la difusión de lo que fue el patronato, y en lo que trabajamos es en ese también, en que todas esas mujeres que durante años no han contado su historia, que sean capaces de hacerlo, y además que sean capaces de hacerlo por ellas mismas, porque una cosa que odiamos es cuando nos dicen que le damos voz a las supervivientes del patronato. María lo dice muy bien, y es que las supervivientes del patronato tienen su propia voz, nosotras simplemente las acompañamos, las ayudamos y
lo que necesitan los tienen, pero eso es lo que hacemos nosotros. Claro, y bueno, creo que he preguntado un poco más de cara al futuro en general, cómo prevenir. Yo te voy a ser muy sincera, yo no tengo ni puñetera idea, porque si tuviese la solución le estaría cobrando al colechi 2.000 euros por la charla de hoy y sería rica y tendría 3 casas y no tengo ninguna. Pero... Bueno, si encuentras a mi abuelo nunca se sabe. ¿Me pones una casa? Prefiero lo otro, prefiero que me cuentes lo otro. Pero esto es algo con lo que hemos debatido mucho con Pilar y ella es más pesimista y probablemente yo también lo sea, pero me obligo a ser positiva. Porque es como, joder, la juventud de hoy en día está fatal, solo quiere irse de fiesta. Bueno, yo también quiero irme de fiesta, o sea, Marta y yo hoy estamos aquí, concretamente mañana tenemos una comida y luego una fiesta. A mí también me gusta irme de fiesta y yo lo entiendo perfectamente, pero nosotras hemos ido a institutos en los que sí había niños adolescentes que sin tener ningún tipo de información ni ningún tipo de idea de lo que estaban diciendo reproducían el famoso "con Franco se vivía mejor", y es como ni tú ni yo conocimos a Franco y en este caso sí, gracias a Dios. Pero cuando les intentamos explicar, ellas por supuesto salían enfadadísimas, pero centrémonos en ellos, ¿no? Que es de donde viene más el peligro, vale, ok. Cuando estamos en esas charlas, lo que intentamos transmitirles de una forma mucho más sencilla de la que hemos hablado aquí hoy, ¿no? Se mencionaba antes el servicio social. La idea principal que nosotras adoptamos durante todas esas charlas y tratamos de transmitir a los chavales y a las chavalas es qué cosas que tú puedes hacer a día de hoy sin ni siquiera planteártelo no podían hacer tus abuelas, porque ya hay una cercanía, ya hay una persona, quizá no la han conocido, pero bueno, es algo familiar, ¿no? ¿Qué cosas que tú haces no podían hacer tus abuelas? Marta y yo vivimos juntas, trabajamos juntas. Mi abuela no podría haber hecho eso con una amiga, ¿no? Entonces, ese clic es muy fácil. O por lo menos parece que lo hacen de forma muy fácil. Y yo quiero ser positiva porque, y esto lo dije por primera vez en una charla donde había muchos políticos del Partido Socialista. Joder, nos estamos pasando la vida, últimamente, diciendo que viene el lobo. Pero si Vox lleva años en el Parlamento, ¿cómo que viene el lobo? El lobo hace rato que está aquí. O sea, mientras nos asustamos y nos preocupamos porque que viene el lobo, parece que nos olvidamos o que ignoramos que hace rato que estamos conviviendo con el lobo. Entonces, sí, es verdad, la cosa está muy jodida, sí, es verdad, ¿qué está pasando? Pero es que no todos los jóvenes están totalmente radicalizados y tienen unos pensamientos de extrema derecha y si pudiesen nos volverían a encerrar en el patronato. Si eso nosotras lo tenemos muy claro, que si vuelven a fundar el patronato nosotras vamos las primeras y Pilar tiene envidia porque dice que quiere venir con nosotras. O como dice una amiga que tenemos cuneta premium. Sí, ya lo sabemos, pero es que también hay mucha otra gente joven que está haciendo cosas. ¿Por qué no gastamos un poquito del tiempo que invertimos en decir, cuidado que viene el lobo, en decir, mira, es que esta persona joven, no joven, me da igual, está haciendo esto? Pregunto. Pero la receta mágica no la tengo, pues si no, sería rica. Yo te contestaré de otra manera. No hay ningún modelo. Creo que lo que tenemos que pensar cada uno íntimamente es no alejarnos de la ética, porque toda moral tiene contenido y es ideológica. La ética es un estado interior, algo que surge más allá de la moral y que nos permite hacer todo lo posible a cada uno en cada pequeño gesto de la vida. No sé si te contesto, ¿no? O sea, cuando te he dicho mi móvil está lleno de pornografía, es una manera de referirme a lo de los abusos de los millonarios americanos, que creo que era por donde iba tu pregunta. Yo no puedo hacer nada. Lo que sí puedo es saber que cuando veo eso estoy consumiendo pornografía. Involuntariamente. Quiero decirte que es inevitable que está aquí
El otro día estuvimos en Cullera, perdona Juan, y se conectó Cristina Fallarás, ¿no? y surgió el debate del medio de comunicación escrito y las redes, ¿no? Que es complicado. Por ahí está mi nieto Alberto, que en breve querrá usar las redes y toda la problemática. O hablar, por ejemplo, de la serie Pubertad, que hemos comentado en algún momento aquí. Todo eso es cómo abordarlo teniendo en cuenta que existe la pulsión y que el ser humano no quiere su bien. Que son cosas que os hemos enseñado este año. Si el ser humano quisiera su bien, eso no pasaría. Perdonadme que corte, porque Palmira les va a traer un regalo. Sí, como Palmira. Luego también, Albertito también le va a traer otro regalo a Nelly. Nelly nos ha tirado porque Nelly ven. Escucha, aquí ven aquí, siéntate con Marta. Y luego... es que tu nieto te va a traer un regalo. Espera, que quiero cerrar. Y bueno... Tu nieto te va a traer un regalo. No, es tu nieto. Perdón, que me he equivocado. Pilar, a mí no me toca nada. No, pero te va a traer un regalo. Bueno, pues para Pilar Guerra. Oye, que bueno, que ahora con el vinito. A ver. ¡Sorpresa! ¿Dónde está Albertito? María. Y este para más. Claro, que mío tiene más tiempo que yo no lo he visto. ¿Qué? Mío tiene más tiempo que yo no lo he visto. Acercaros si queréis. A ver el regalo. Para que esté esperando ya. No haga esto, no. Mira, yo digo, Para aquí bien. foto. Que es su cumpleaños. No, es mi cumpleaños. Bueno, de mañana un poco. Le cantamos. Mañana. Ahora luego le cantamos. Vale, lo deja que... Esto lo ha pintado Palmira. Dani, hay fotos. Es la obra palmiriense. Es muy rojo, me gusta mucho. A ver. Marta, ven, no, Sí. a ponerlas las dos. Espera, me voy yo. Espera. No. Sí, sí. Pero que se ponga Palmira la foto. Sí, Palmira, ya está. Pero habrá que ponerse de pie mejor, porque si no, no. Sí, si no parece una cabeza. Claro. Son muy bonitos, que tenemos un artista. Palmira Maribel lo tiene. ¿Esa cuál era? No, calla. ¿Esa cuál era? Eso No, Muchas gracias, Palmira. Espera que nos vamos a dar. Bueno, han traído algunos libros, si alguien lo quiere para saber más del patronato. Es verdad, que poca Somos un mentalidad, poco vendibles. que poca mentalidad de marketing. Nada, Recording